Buenas tardes, licenciada y demás compañeros. Mi nombre es Beatriz Galeano y yo les hablaré sobre la lengua rumana. Entonces, sin más, vamos a dar inicio a esta presentación. Rumania, país donde se habla el idioma, era habitada en la antigüedad por las tribus geta y dacios, que en cuestión de tiempo formaron parte del Imperio Romano durante 165 años. Hoy en día estos territorios son conformados por Oltenia, Banato y Transilvania. Aquí los rumanos tuvieron contacto con otras culturas que influenciaron en gran inmensidad a su lengua. Por ejemplo, estaban los eslavohablantes, los húngaros y los griegos. Sin embargo, se cree que la lengua dacia tuvo una gran influencia también en el latín vulgar, pues hablando un poco de este, se volvió lengua oficial para la administración y comercialización de la zona, aunque no existen evidencias sobre estas influencias por abstractos, es decir, por su ubicación geográfica. Por lo menos unas 300 palabras de origen dacio forman parte del vocabulario de la lengua rumana. Ya más adelante, entre los años 271 hasta el año 275, poco de los dacios y godos que quedaron libres al régimen de los romanos, también llamados como carpianos, lograron imponer presión a este imperio, haciendo que se trasladaran al sur del Danubio. Así, poco a poco, el desvanecimiento del imperio romano se acercaba y los dacios y godos comenzaron a esparcirse en diferentes zonas territoriales, causando hoy en día 4 dialectos de la lengua rumana, como ser el daco-rumano, el arrumano, el megleno-rumano y el istro-rumano. Entonces, como punto de partida en la fonología de este idioma, a diferencia del español, encontraremos 7 vocales, las cuales se dividen de la siguiente forma. Y bueno, en primer lugar, la vocal A, que es abierta y central. Luego la vocal E, que es media y anterior. Luego la vocal I, que es cerrada y anterior. Luego la O, que es media y posterior. Luego la U, que es cerrada y posterior. Luego la I, en cambio esta es cerrada y central. Y por último la vocal E, que es media y central. Ahora, dejando a un lado las vocales, hablemos sobre las consonantes. Y bueno, el alfabeto rumano consta de 20 consonantes. Las cuales las podemos definir en el siguiente cuadro que les mostraré a continuación en pantalla, tomando en cuenta que las que están del lado izquierdo son consonantes sordas y las del lado derecho son las consonantes sonoras. Y bien, a pesar de la enorme reducción de la flexión nominal latina, el rumano es más conservador que el resto de lenguas románicas occidentales en este aspecto, ya que actualmente posee 3 formas casuales distintas: nominativo acusativo, genitivo dativo y el vocativo. Este último caso, no obstante, es defectivo, ya que está reservado únicamente a sustantivos referidos a entidades animadas, especialmente personas. Por otro lado, podemos mencionar que el rumano ha reintroducido una marca de género que puede definirse como neutro, aunque esto puede ser un poco impropio. Y de esta forma ha creado un sistema genérico tripartito, que podría ser masculino y femenino, y otro, por decirlo así, neutro. Una característica morfológica que el rumano comparte con otras lenguas vecinas como el búlgaro y el albanés es el empleo de un sufijo para señalar el artículo determinado. Por el contrario, la adición del artículo indeterminado, el sustantivo sigue el modelo analítico habitual para masculino y femenino en el nomativo acusativo indefinido.
aunque la mayoría se declinan como el nombre al que acompañan. Ahora, hablando de la sintaxis y sus características, podemos mencionar que el orden básico de la oración declarativa rumana es el habitual en todas las lenguas románicas, que es sujeto, verbo, objeto. No obstante, bajo una serie de circunstancias se pueden producir disposiciones alternativas de las constituyentes oracionales. De esta forma, es habitual que un sintagma nominal extenso puede anteponerse o posponerse al resto de la oración. Al igual que en otras lenguas románicas, los pronombres personales en función de sujeto se pueden omitir, ya que la flexión verbal es lo suficientemente rica como para indicar los accidentes de persona y de número. El orden de objeto, verbo, sujeto, similar al de otras lenguas balcánicas como el griego también, es una alternativa habitual al anteriormente mencionado. Entonces, ¿qué podemos decir del léxico de la lengua romana? Pues esta ha cambiado a lo largo de los siglos a medida que el lenguaje evolucionó desde el latín vulgar a protorromano, a medieval, moderna y contemporánea romano. Sin embargo, antes de entrar a especificar la evolución de estos, podemos mencionar que el vocabulario representativo, es decir, el vocabulario básico del rumano, perdón, se puede explicar de la siguiente manera. Y es que para iniciar, los elementos románicos constan un 81% del léxico, de los cuales el 70% son latinos heredados, el 5% son franceses, el 4% son latinos eruditos y el 2% son italianos. Entonces iniciamos con el proto-rumano o rumano común. El rumano ha heredado unos 10.000 palabras de latín, de las cuales algunas han cambiado de forma. Por ejemplo, el que es humano, y en el latín es homo. El muiere, esposa, que en el latín es mulier. El fiu, que es hijo, y en el latín es filius. El popor, que podría ser como folk o popolus, ¿verdad? Como otras que también han cambiado tanto de forma y también de significado. Ahora veamos el rumano medieval o el rumano antiguo. En este hay un gran número de préstamos eslavos que ya habían entrado en el rumano, de los cuales ya hice mención anteriormente, pero que pondremos algunos ejemplos. Por ejemplo, está seas, que es reloj, city, que es leer, cry, que es rey, curvar, que es una palabra de mal gusto en el español, da, que es sí, la afirmación sí. Ahora veamos el rumano moderno. Y bueno, en este podemos decir que en el siglo XIX el rumano tomó prestado léxico del francés y del italiano. Después tomó del alemán y el inglés. Además, cabe resaltar que casi cada una de las ocupaciones rurales poseen nombres procedentes del latín, en lo que esas en relación con la vida urbana fueron principalmente prestadas de otras lenguas, como ser el francés, el italiano, el alemán, el inglés, el húngaro, etc. Y ahora, un análisis estadístico que clasifica las palabras rumanas por puente etimológica realizado mostró la siguiente composición. Y bueno, el 43% que son préstamos románticos recientes, principalmente del francés, siendo el 38,42%, el latín siendo el 2,39% y el italiano siendo el 1,72%. También el 20% es del latín heredado, el 15,5% de los eslavos, específicamente del antiguo eslavo eclesiástico, los cuales se clasifican siendo el 7,98% búlgaro, el 1,78% el búlgaro serbio.
También tenemos en un 8.31% algo de origen desconocido o que los investigadores no tienen muy en claro cuál es, de dónde proviene. El 3.62% que es del turco, el 2.40% que es del griego moderno, el 2.17% que es del húngaro, el 1.77% que es del alemán, incluido el alto alemán austriaco, el 2.24% que es el onomatopeico. Por último, podemos mencionar la influencia turca en el román. Y bueno, parte importante de la de hoy Rumania estaba bajo otomano autonomía a lo largo de diversos siglos. Como consecuencia, se produjeron intercambios de lenguaje, comida y cultura, y el rumano ha absorbido algunas palabras de turco origen. Hay una pequeña minoría étnica turca en Dobruja. Ahora sí, logrando finalizar con todos los puntos a mencionar de la lengua rumana, espero de que les haya gustado el video, que hayan logrado aprender y comprender varios aspectos y de que este video haya sido de su agrado. Muchas gracias a todos por su atención.